secretario ejecutivo del Coneval. Esto es muy importante, esta información del Coneval que da a nivel nacional, porque más de la mitad de la población mexicana está batallando con la canasta básica. Datos duros muy importantes que está dando a conocer. Y José Nabor Cruz es licenciado maestro y doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y obtuvo mención honorífica en la licenciatura y doctorado. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas. ¿De qué se trata esta investigación, esta publicación más bien del Coneval, que está dando a conocer que más de la mitad de la población está batallando por la canasta básica? Yo me quedé como con 30 millones. Ahora sacaron que 60 millones, 70. ¿Cuál es la cifra exacta? Doctor, buenos días. Claro que sí, muy buenos días. Te comento, mira, uno de los indicadores que es parte de la metodología que ocupamos en Coneval para hacer, en este caso muy puntual, la medición de la pobreza laboral, es justamente la parte de las personas en nuestro país que tienen ingresos laborales por debajo del valor monetario de la canasta alimentaria. Si bien hasta antes de esta contingencia sanitaria, digamos que el instrumento que nosotros ocupábamos para hacer esta estimación es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la NOE, que levanta INEX. El último levantamiento se dio el primer trimestre, enero, febrero, marzo. En ese momento, el porcentaje de población con ingreso laboral por debajo del valor monetario de la canasta alimentaria fue del 35.7% del total de la población. Sin embargo, viene la contingencia sanitaria, parte de las instituciones de la Secretaría de Salud fue suspender los levantamientos de encuestas para todos los organismos gubernamentales, y el INEGI pues trata de darle seguimiento a través de una encuesta telefónica que es la ETOE, que ha dado a conocer los últimos meses para abril, mayo y seguramente en estos próximos días para junio. A partir de los datos de esta encuesta telefónica es que Coneval, pues, por ser un tema relevante, importante, hicimos una estimación, una aproximación de la pobreza laboral con los datos de esta encuesta telefónica para abril y mayo, y son los datos que comentabas hace unos momentos. 53% de pobreza laboral para el mes de abril, 54.9% para el mes de mayo. ¿Por qué ocurre esto? Evidentemente por lo que ha acontecido estas últimas semanas en cuanto a la contracción del mercado laboral, en algunos casos el cierre temporal de algunas empresas, el parón de actividades económicas que ha habido en todas estas semanas, y consecuentemente eso ha disminuido los ingresos laborales. Al haber esta disminución en promedio de ingresos laborales, pues evidentemente aumenta el número de personas que desafortunadamente no tienen esta cantidad de dinero suficiente para cubrir el monto de la canasta alimentaria, que es aproximadamente 1.400, 1.500 pesos mensuales. ¿Cuánto? 1,400 mensuales. Así es. Con 1,400 pesos mensuales, una familia le alcanza para la canasta básica. Por persona. Por persona. Por persona. Por persona. Y ojo, los números que están dando ustedes se refieren a este término pobreza laboral. Sí, pobreza laboral, que que no es suficiente el dinero que tienen. Son 69.6 millones de mexicanos que no tuvieron el ingreso laboral suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria. ¿A qué mes? ¿A mayo o a qué mes está? A mayo. A mayo. ¿Esto qué quiere decir? ¿A cuánto estaba antes de mayo? Por ejemplo, antes de la pandemia, en febrero, no sé. Era 35.7% del total de la población, pues digamos aproximadamente casi 30, un poquito más de 30 millones de personas. ¿Se duplicó? Fue un aumento en términos de puntos porcentuales casi de un poco más de 20, casi 20 puntos porcentuales. Sí hubo un incremento fuerte, indudablemente por la propia características de la suspensión de actividades, indudablemente, si bien aunado a la suspensión de temporada de actividades, las propias cifras de pérdidas de empleos formales, el propio IMSS y el presidente lo ha comentado, pues de más de 1 millón de empleos formales perdidos, que es el registro que periódicamente anuncia el IMSS, pues desafortunadamente estos factores han contribuido a esta disminución tan relevante del ingreso laboral, y si lo vemos por el ingreso laboral
per cápita, traíamos el primer trimestre aproximadamente de 1.750 pesos mensuales, era el ingreso laboral real nacional, pero hubo una contracción para 1.516 pesos en el mes de abril y 1.422 pesos para el mes de mayo. En términos per cápita nacionales, una disminución de alrededor de 300 pesos en los ingresos laborales reales para el promedio del país. Son datos en verdad preocupantes. Estoy hablando con el secretario del Coneval. ¿Qué es el Coneval? Solo para ubicarlo, para quien tenga alguna duda, es el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, Coneval, que mide la pobreza en el país. Este es un cálculo basado en la encuesta telefónica de ocupación y empleo, ETOE, del INEGI. Lo anterior significa que en el mes de referencia, mire usted esas cifras que se disparan. En el primer trimestre del año, 45.2 millones de personas, por ejemplo, estaban en pobreza laboral. Creció a 24.4 millones por la pandemia. Se está multiplicando también la pobreza. Se rompió una racha de descenso que teníamos de baja, por ejemplo, doctor Nabor. Sí, de hecho, en este indicador exclusivo que es pobreza laboral, los últimos 5 trimestres ya había una tendencia muy marcada de creciente. El primer trimestre de 2019 el porcentaje era de 38.7%, inclusive el cuarto trimestre de 2018 fue cercano al 40%. A partir del cuarto trimestre de 2018 hasta el trimestre de 2020, una caída de casi 5 puntos porcentuales. De hecho, ya estábamos muy cercanos a tener el registro similar al primer trimestre de 2005, lo cual, sin lugar a dudas, será un buen avance. Estos disminución de la pobreza laboral del último año y medio, evidentemente acompañado por una inflación controlada, por incrementos de los salarios mínimos, esa tendencia se había marcado, pero evidentemente llega la contingencia sanitaria con estos efectos en el mercado laboral mexicano, que también debemos comentarlo, se han agudizado por el tema de la precarización y de la informalidad. El contar con un número más del 55% de los trabajadores de la población económicamente activa del país que se encuentran en el ámbito informal, pues también hace mucho más factible lo que ha acontecido, que es pérdida de empleos y consecuentemente disminución de los ingresos laborales en el conjunto de trabajadores del país. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuál es la recomendación para que no se complique más esta situación? Una de las recomendaciones que no solamente en este inicio de semana que dimos a conocer esta información, que es muy puntualmente reflexionar sobre tratar de reincorporar este esquema de empleo temporal, que si bien era un programa que dependía del gobierno federal, pero que inclusive ahora mismo podría estar siendo aplicado por gobiernos municipales o estatales o en una complementariedad de políticas públicas en los tres niveles de gobierno. Eso podría ser un tema que pudiera... Doctor, un poco más al teléfono, discúlpame, es que te escucho un poco alejado, a lo mejor no sé si traigas manos libres. A ver, por favor. A ver. A ver si me escuchas mejor. Perfecto, sí, no, hombre, qué diferencia. A ver, de nuevo, por favor, ¿cuál es la Claro. recomendación para detener esta caída dramática? Son cifras muy altas de pobreza laboral, de que, ojo, casi más de la mitad de la población mexicana. ¿Cuántos tiene el país ahorita? ¿120 millones de habitantes? ¿Cuánto es? Ya 126. 126. Ojo, los datos son duros, fríos. Le reitero, porque, insisto, no quiero ser apocalíptico ni exagerado, pero la diferencia entre el primer trimestre de este año con al cierre de mayo, sin contar junio y julio, lo que viene es que 69.6 millones de mexicanos no le alcanza ya. Es decir, más de la mitad de la población en México está batallando para comprar para la canasta básica. Es decir, ¿qué es la canasta básica para recordar, doctor? Es un conjunto un poco más de 20 productos alimentarios que tienen que ver carnes, granos, obviamente leche, huevo, un poquito más de 20-25 productos que también se cuenta en el análisis que en el momento que Coneval establece esta canasta básica alimentaria, pues también tiene que ver con el tema de el gramaje en cuanto a la parte de el aporte nutricional que tienen estos alimentos. Pero reitero, fundamentalmente es carnes y granos básicos, frijol, arroz,
obviamente maíz y así como leche, huevo, aceite y demás. Ese conjunto, digamos, es la parte básica o los requerimientos mínimos que en este caso un mexicano promedio tendría que consumir. Tenemos el porcentaje de alimentación diario y a partir de ahí se hace la sumatoria mensual promedio y a partir de ahí tenemos cuáles son los requerimientos en gramaje, en gramos de todos estos productos y lo traducimos al valor de mercado que tienen estos productos. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos? ¿Cuáles son las recomendaciones que damos en eso para que esto no siga complicándose? Claro, parte de las recomendaciones que hemos dado a conocer en las últimas semanas, en primer lugar, un poquito establecer un esquema similar al programa de empleo temporal. ¿Por qué? Porque justamente esta parte que hemos detectado es que se requiere focalizar los apoyos de política pública a las personas que desafortunadamente han perdido sus empleos en esta contingencia. El pasado 11 de mayo, y le invito a todo tu auditorio a que lo pueda consultar en nuestra página de internet, dimos a conocer un documento que se denomina la política social en el contexto de la contingencia del COVID-19. Ahí hacemos un análisis muy robusto en cuanto a las implicaciones de política pública, reflexionamos sobre el programa de microcréditos, que si bien pareciera ser un buen programa, sobre todo focalizado a las micro y pequeñas empresas, pero que se tiene que complementar también con acciones a nivel municipal, estatal. Hay algunas entidades del país que tienen la figura de seguro de desempleo, pero desafortunadamente es una cobertura muy pequeña. Tendrá que de alguna manera ampliar esta cobertura para poder, insisto, focalizar a las personas que han perdido el empleo y también dirigir apoyos a sectores que han tenido desafortunadamente un punto de quiebra muy negativo, como es el sector turismo del país. Mientras más alarguen la recuperación de actividades, el sector industrial en algunas entidades se ha podido empezar a recuperar, pero el sector servicios indudablemente sigue parado en la mayoría de las entidades del país. Entonces, programas que puedan focalizarse a este tipo de actividades, sobre todo para la protección de empleo, serán importantes para que en el momento que tengamos hacia este segundo semestre del año, pues no nos quedemos con estas cifras tan Elevadas. con el aumento tan Esperemos. fuerte de pobreza laboral. ¿No tienes desglosado por estados? Desafortunadamente la ETOI este instrumento de encuesta telefónica no nos da la información a nivel estatal dado por la propia contingencia. No se puede hacer por parte del INEGI y la segregación estatal. Te puedo dar el dato previo que es del primer trimestre de 2020 para el caso de Sonora. La pobreza laboral se sitúa en un 25.1%, muy por abajo del promedio nacional, que fue del 35.7%. Sonora es de los estados con menores niveles de pobreza laboral, que al menos tenemos el reporte para el primer trimestre de 2020. Sí, pero ahora con pandemia no sabemos cómo estemos. Probablemente, como las entidades, seguramente habrá aumentado porque este aumento tan fuerte. Pero probablemente discúlpame, se corta, probablemente sea de las menos afectadas, ¿algo así? ¿Dijiste? De hecho, seguramente debe tener un incremento, pero menor en comparación a otras entidades. Tenemos Sonora tiene el 5% de pobreza laboral, mientras Chiapas tiene el 6%. Doctor, algo le está moviendo ahí el teléfono, a ver, discúlpeme, la verdad, no sé por qué esté ahí la complicación, a lo mejor. ¿Ya me escuchas bien? Sí, adelante. Me decía, Okay. para cerrar, ¿Sonora? Sí, en el comparativo, Sonora reportó en el primer trimestre de este año menores niveles de pobreza laboral, 25.6% te comentaba. Pero hay otros estados del país con muchísimos más altos valores de pobreza laboral. Chiapas, 66%, Guerrero, 60% de pobreza laboral. En ese sentido, si bien muy probablemente todas las entidades federativas tendrán afectaciones e incrementos por esa laboral, me parece que Sonora, por su dinámica laboral previa a la contingencia, podrá haber tenido incrementos, pero no tan fuertes o no tan de mayor volumen como algunas otras entidades donde ya previamente los porcentajes eran mucho más altos que el propio promedio nacional.
Bien, gracias, doctor. Te agradezco mucho, secretario ejecutivo del Coneval a nivel nacional, José Nabor Cruz, y te pido mantenernos en contacto para seguir actualizando estas cifras y también a nivel estados en otros temas que ustedes miden. Gracias y buenos días. Gracias por tu Muy tiempo. buenos días, gracias, hasta luego. ¿Cómo la ve usted? En verdad, son casi 70 millones de mexicanos están batallando para comprar la canasta básica, leche, huevos, carne, lo básico. 70 millones. Se complicó esto, 24 millones se disparó después de la pandemia, el primer trimestre, la pobreza que iba en descenso, todo se ha complicado. Es por eso de la importancia de la sensibilidad y humanidad y humanismo que le debemos de meter a todo esto. Puente a la salud, adelante.